Pues bueno, perfecto. Estamos listos para una nueva clase, estamos grabando ya, estamos listos, completamente listos. Es un día muy especial para los que vayan a escuchar la transmisión, la clase grabada. Hoy es un día muy especial, hoy es un día de cierre, de aniversario y sin duda alguna, de verdad que muchas veces he estado hablando con varios de ustedes, he hablado también con hermanos, con maestros de la facultad, con muchas personas acerca de este discipulado que de verdad hay veces que pues sí recibo una llamada de atención porque se ha extendido bastante este discipulado, pero créanme que Dios es tan bueno y tan grande que Dios no nos deja de respaldar en este discipulado. De verdad que esto que vamos a leer, este último tema de justamente esta preciosa carpeta que es Cristología, ya estamos en el último tema, ya vamos a estar viendo en este día el último tema de la carpeta 3 y solamente estamos a una carpeta del cierre que yo espero primeramente Dios que lo podamos tener ya a final de año concluido y que podamos tener la oportunidad de ver que Dios en todo tiempo ha estado acomodando los tiempos para saber que lo que hemos estado viendo y hablando se va unificando con lo que necesitamos estar escuchando día con día y de verdad no es algo que yo de verdad estuve modificando hasta el día de hoy, sino que Dios ha permitido que lo que escuchamos tanto en el viernes como en el sábado de este aniversario, el aniversario 12 de Restauración Centro, va muy unificado con este último tema que ya les había spoileado la clase pasada, que se llama la autoridad de este, bueno, en este caso el aniversario se llama la autoridad del reino, pero también en el punto que nosotros tenemos en Cristología tenemos el tema 2.15 que se llama la autoridad del creyente. Entonces, si nos damos cuenta, esto se unifica totalmente y de verdad no me puse de acuerdo con nadie, ni Bueno, con el pastor, ni con nada. Y tenemos la tener, oportunidad de saber que lo que tenemos en nuestra vida es esa autoridad que tenemos como creyentes, pero sobre todo la autoridad, si nosotros sabemos y conocemos que tenemos la autoridad del reino, nosotros vamos a poder hacer grandes cosas con nuestro Dios, con la dirección, con el cuidado y sobre todo con el poder de Dios y saber que no estamos solos, no va a ser a nuestras fuerzas. A veces podemos ver situaciones complicadas, a veces podemos ver que pues no siempre están las situaciones a nuestro favor, pero debemos de saber que Dios sí está ahí, Dios está en todo momento, Dios está en todo tiempo, sabiendo que nosotros tenemos la autoridad del reino a nuestro favor, a nuestra disposición, a nuestro alcance, y que nada de lo que podamos ver va a perjudicar eso, ¿no? Debemos de saber siempre nuestra posición. De hecho, esta carpeta de Cristología nos ha recordado, primero que todo, el valor que tenemos en nuestra vida. Debemos de recordar que todo está bajo los pies de Cristo, como lo hemos visto en el tema anterior, y nosotros debemos de saber que en todo tiempo Él va a estar ahí. Él va a estar recordándonos lo especial que somos para Él y sobre todo la autoridad y el poder que hemos recibido en este tiempo, ¿no? Entonces, de verdad que es un tiempo muy especial y vamos a orar para que podamos ya dar entrada a esto que tenemos como introducción y cierre de esta carpeta de Cristología, esta tercera carpeta, y vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a pedirle a nuestro Dios que Él sea tomando este control de esta clase y sin duda alguna este cierre de la carpeta 3 será un cierre muy especial porque se va a unificar 100% con lo que vamos a ver en este cierre de aniversario. Entonces, vamos a orar a nuestro Dios. Amado Dios, te damos gracias por lo fiel y lo bondadoso que eres en este día. Gracias por todo tu amor, gracias por toda tu misericordia y gracias, Señor, porque nos permites hoy despertar para poder tener este discipulado que sin duda alguna es algo que nos va a llenar de esperanza, que nos va a llenar de amor y sobre todo recordar en qué nos has dado autoridad, Señor. Gracias porque tú eres bueno, porque tú unificas los puntos, porque tú eres tan integral, Señor, que nos permite saber que lo que estamos aprendiendo hoy nos ha enseñado, nos ha cimentado, nos has dado el poder, nos has dado la autoridad
y nos has dado la oportunidad de saber que todo tú lo unificas para que nosotros podamos saber que no es una persona hablando, que no es un ser humano hablando, sino que eres tú. Desde el primer momento que tomamos este discipulado, sabemos que tú eres el único que ha controlado esta clase y hoy, para no perder la bonita costumbre, serás tú, Señor, hablando en este tiempo de discipulado y permite, Señor, que en este tiempo el entendimiento de cada uno de los que están conectados y de los que van a escuchar esta grabación puedan tener su entendimiento abierto por ti, Espíritu Santo, para que lo que aprendamos, sin duda alguna, no se quede así en palabras, sino que sea en nuestro corazón marcado para saber para lo que tenemos autoridad y de lo que somos capaces en ti, Señor. Te damos gracias en este tiempo, toda la gloria, toda la honra es para ti, en el nombre de Jesús, y todos decimos amén y amén. Y pues bueno, vamos a arrancarnos directamente con lo que tenemos en el día de hoy. Y como bien lo decíamos, el tema 2.15, al igual que el aniversario que se llama la autoridad del reino, hoy vamos a saber por qué tenemos una autoridad como creyentes. Y pues a veces incluso tenemos como unos pequeños chistecitos de que decimos, no, pues yo te creo porque soy creyente. Y a veces de verdad que ese dicho, si nosotros nos lo creemos, el tener la oportunidad de ser creyente, vamos a tener una amplia selección de lo que tenemos como hijos de Dios. Si nosotros nos reconocemos creyentes de lo que Dios hace, si nosotros sabemos que Dios es un Dios omnipotente, omnipresente y omnisciente, todo lo puede, todo lo sabe y en todos lados está, debemos de saber que si nosotros creemos que somos hijos de Dios, ¿qué poder no podemos tener al alcance, no? Entonces, debemos de saber que es algo muy especial en nuestras vidas, que a pesar de que suframos muchísimas cosas alrededor de nuestra vida, tenemos aún el acceso a saber que somos hijos de Dios. Ahí también va a entrar la prudencia, va a entrar la responsabilidad que tenemos nosotros como hijos de Dios de saber que todo lo que necesitamos saber siempre va a ser regido por algunas normas que necesitamos conocer para saber que sí tenemos mucha autoridad, pero sí tenemos mucha responsabilidad de poder usar el poder de Dios, pues no solamente a nuestro favor, ¿no? Sino saber que pues va a ser regulado con la voluntad de Dios y sobre todo con la soberanía que nos va a permitir saber y dirigirnos hacia el propósito que Él ha puesto en nuestras vidas. Aquí necesitamos saber que como autoridad también va a tener, como bien lo decía en las películas de Spider-Man, un gran poder conlleva una gran responsabilidad, ¿no? Y no son dichos que son sacados así pues de contexto, sino que de verdad, al tener el poder de ser hijos de Dios, tenemos una gran responsabilidad de saber que lo que tenemos a nuestro alcance es algo que puede construir, pero también puede destruir. Entonces debemos de estar muy conscientes de lo que tenemos a nuestro alcance y de que lo que nosotros debemos de hacer siempre sea regulado por la voluntad de Dios, porque muchas veces nos vamos a ahorrar el sufrimiento y el error de volver a regresar al camino que Dios ha trazado para nosotros y de que 100% debemos de saber que lo que Dios está diciendo sea lo que nosotros estemos siguiendo. De hecho, el día de ayer, en la predicación que teníamos con el pastor Roberto Rojas, justamente es eso, ¿no? Dice que tenemos que tener esa dirección, esa organización, pero sobre todo una madurez que nos ayude a llevar el propósito de Dios, que es estar en las regiones celestes, que es estar ya en un futuro en el trono al lado, sentarnos al lado del trono de Dios, estar ya en los tiempos escatológicos, nosotros ser esa iglesia que pueda ser arrebatada y sobre todo pueda gobernar el milenio en la tierra. Y como lo hemos estado viendo también en el camino con nuestro pastor, con la predicación del primer servicio, que es en la parte de al que venciere, cuando nosotros empezamos a leer esos temas y a escuchar, nosotros vamos a saber que la autoridad de nosotros como creyentes sí va a influir mucho con el destino que tenemos, con el propósito que tenemos en nuestras vidas, porque si nosotros conocemos el poder que se nos ha dado, vamos a poder canalizarlo correctamente y así no tener errores que podamos lamentar
y saber que estamos dirigidos por el Espíritu Santo y lo que Él quiere es que seamos perfectibles delante de Él, ¿no? Entonces, vamos ahora sí a dar inicio y comenzamos leyendo que la revelación del triunfo de Cristo nos va a dar la autoridad y el poder suficiente para poder reprender las obras del enemigo. En este caso, la revelación del triunfo de Cristo, pues obviamente vamos a saber que es cuando Él venció en la cruz del Calvario, ¿no? Y de hecho, muchas veces cantamos, ¿no? Y a veces ni siquiera lo entendemos, lo cantamos ya en el aniversario, de hecho, ¿no? Dice, venció, Cristo venció, venció al diablo en la cruz, ¿no? Venció a toda potestad. Él es Jesús, el Hijo de Dios, y en él nada se puede perder, ¿no? Dice, él dijo que él es la luz y siempre vamos a estar conducidos hacia la verdad. De hecho, muchas veces lo cantamos, pero a veces le perdemos el sentido de lo que estamos cantando y de verdad lo que estamos cantando, estamos aprendiendo, estamos declarando que Él tiene el triunfo sobre cualquier autoridad, sobre cualquier obra del enemigo, sobre cualquier cosa que se quiera levantar en contra de lo que Él ya nos dio. Debemos de tener esa revelación de que nada podrá impedir que el poder de Dios nos quite esa autoridad sobre las cosas que ya están hechas sobre nosotros, ¿no? Colosenses 2:15 dice, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. De hecho, lo habíamos ya estudiado este Colosenses 2:15 en temas anteriores de esta carpeta. ¿Por qué? ¿Y por qué lo volvemos a recordar? Porque dice que Él los exhibió. Él ya, los principados y las potestades que estaban levantándose en contra de nosotros, dice que Él ya los exhibió. En este caso, pues muchas veces también incluso nuestro pastor nos lo ha explicado. ¿Por qué nosotros leemos en Colosenses que dice que los exhibió? Muchas veces lo que reconocíamos que cuando alguien pecaba, cuando alguien ya era una persona abusiva, ya era alguien que estaba condenada a un juicio, que era pues en este caso la muerte, porque recordemos que la ley decía pues que si alguien pecaba de forma deliberada, en el tiempo de la ley con Moisés y ya también en el tiempo con Josué, decían que la gente que pecaba o que estaba en adulterio la apedreaban, ¿no? Entonces la paga del pecado era la muerte. Entonces, en este caso, para poder saber que la gente pecaba y tenía una enseñanza en el pueblo de Israel, los exhibían antes de morir ante todo el pueblo de Israel y decían, no, él es, por ejemplo, él es adúltero, ¿no? Y él tenía que ser exhibido para que el pecado, en este caso, antes de que pudiera eliminarse, en este caso, apedrearse o morir esa persona, era exhibido ante todo el pueblo para saber que lo que no tenían que hacer era eso, ¿no? Y entonces, entendiendo el contexto de lo que se explicaba en esos tiempos, hablándole en este caso a la iglesia de los colosenses, esas palabras hacían efecto, ¿por qué? Porque ellos decían, ah, pues sí es cierto, el pecado se eliminaba exhibiéndolo. Entonces, ahora entendiendo que los principados y las potestades se tienen que exhibir para que ya no tengan ningún poder, en este caso, como lo vemos, triunfando sobre ellos en la cruz, vamos a poder ver que lo que hace el poder de nuestro Dios es que el triunfo sobre de ellos en la cruz nos va a dar la oportunidad de que ya nada se enfrente a nuestras vidas. La revelación que toda boca confesará y que toda rodilla se doblará ante Jesús nuestro Señor va a recordarnos que Él es el Señor de todos y que todo se va a sujetar a su nombre. De la misma forma, vamos a ver que en Filipenses 2 del 9 al 11 dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Y aquí es importante el número 11, el versículo 11, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. En este caso, si nosotros repetimos lo que hemos visto en el aniversario de este aniversario 12, que va a ser un aniversario que vamos a recordar todo el tiempo. ¿Por qué? Porque esto va a abrir el parteaguas de que
la autoridad de creyente y la autoridad del reino, nos va a recordar que si nosotros confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y que toda rodilla se doblará y que toda boca confesará que Él es el Señor, ¿para qué más vamos a poder tener autoridad? O sea, si toda rodilla se va a doblar y toda boca va a confesar en un futuro, que cuando suceda los tiempos escatológicos, que será el tiempo en el cual suceda lo que está en Apocalipsis, vamos a poder ver que esta autoridad se transporta a nosotros si nosotros así lo creemos, si nosotros sabemos que todo está exhibido públicamente en la cruz del Calvario y que tenemos el poder que tiene nuestro Señor Jesús, porque dice que cosas mayores que están escritas en los evangelios haremos en su nombre, pues qué más cosas podemos tener acceso, ¿no? Debemos saber que todo tiene que ser revelado en nuestro espíritu por medio de la sabiduría y la revelación sobrenatural de que todo lo que le sucedió a Cristo en la cruz fue real, verdadero, terrible, algo que pues verdaderamente no tenía que sufrir, pero que él lo sufrió por amor, y reconociendo que su sacrificio nos ha dado la autoridad y el poder y el dominio para vencer al enemigo, debemos recordar que no estamos solos. Muchas veces los problemas y las situaciones nos van a hacer que nuestra mente sea pequeña, ¿no? Y que estemos encerrados como caballos y que solamente veamos hacia un lado. Pero tenemos que aprovechar que viendo hacia un lado, tenemos la oportunidad de dirigir nuestra mirada a lo que Dios ha dejado en nuestras vidas. Tenemos al Espíritu Santo en nuestra vida. Tenemos la sabiduría y la revelación. Y si nosotros sentimos que no tenemos ni la sabiduría, ni la revelación de todo lo que sucedió en la cruz del Calvario, que nos ha dado poder y autoridad para ser llamados hijos de Dios, debemos de pedírsela, porque también hay un versículo en la Biblia que dice que si no tenemos la sabiduría, la podemos pedir a Dios, porque Él no se va a quedar con nada. Él nos va a dar esos elementos que necesitamos para que ese propósito, que es diferente, por ejemplo, el de Rebe, el de Emi, el de la hermana Moni, el de Charlie, el de cada uno de los que tenemos, al de Leslie, al de Abramcito, todos y cada uno de los propósitos que tenemos siempre van a ser diferentes. Por eso es que nunca debemos de compararnos con ninguno de los que están a nuestro alrededor, porque cada propósito es diferente y no debemos de frustrarnos si hoy en día no vemos algo que esté funcionando en nuestra vida o algo que ya se esté ejecutando como un propósito en nuestras vidas, porque lo que tenemos que saber es que todo a su tiempo llegará y en este caso, aunque no llegue, no dejamos de tener la autoridad como creyentes y debemos de creer que si Él no nos ha dado la oportunidad de ver lo que estamos poniendo en nuestras vidas en práctica, debemos de saber que todo a su tiempo llegará y que a lo mejor es un tiempo en el cual estamos siendo preparados para lo que venga en un futuro y créanme que será algo con poder que nosotros, si nos lo permiten, vamos a estar siendo esos participantes, esos espectadores, porque vamos a estar al lado de cada uno de ustedes. De verdad, todos debemos de estar siempre al pendiente de lo que esté pues, sucediendo alrededor de cada uno de nosotros, porque es importante, porque si en la oración no está un apoyo de alguien que está a nuestro lado, pues cómo vamos a saber que somos hijos de Dios, ¿no? Él también nos dice que tenemos que estar unidos. De hecho, cuando Jesús ascendió después de ser crucificado y que él resucitó, dice que estaban todos unidos. Cuando recibieron al Espíritu Santo, dice que estaban todos unidos. Entonces, la revelación, la sabiduría y el poder sobrenatural que Dios ha dado tiene que ser formado, tiene que ser otorgado siempre en una unidad. Por eso es que digo que este grupo de discipulado siempre tiene que estar unido, siempre tiene que estar al pendiente uno del otro. Si a lo mejor vemos que no se ha conectado alguien en un tiempo, y vemos que está alguien en el grupo, podemos de verdad incluso abrir y compartirles y decirles, no, pues sabes que si a lo mejor estás pasando por una situación complicada, conéctate porque entre todos podemos animarnos y podemos volver a recordar la autoridad que tenemos en nuestro Dios. No estamos solos y al igual que pues les pido que ustedes entre ustedes puedan estar unidos y comunicados en este discipulado,
Créanme que de mi parte también estoy yo ahí para servirles y voy a estar buscando a los que no se han podido conectar, sabiendo que no están solos, ¿no? Esto es la primera enseñanza que tenemos que entender. No estamos solos, no caminamos solos y tenemos la oportunidad de saber que somos creyentes y juntos estamos en el mismo barco. David y el escritor de Hebreos hacían un comentario acerca de que el hombre es vulnerable, que es una materia insignificante. Y aquí muchas veces esto va a pegar a nuestro orgullo. ¡Ah! ¿Cómo que soy una materia insignificante? Si Dios dice que tenemos un valor. A veces cuando nosotros sabemos que es insignificante es por lo pequeño que nosotros podemos ser. E incluso cuando nosotros vemos, ¿no? Si tuvieras fe como un grano de mostaza, pues es un grano que aparentemente es insignificante para muchas personas. ¿No? Entonces, comparado con la grandeza de la creación, somos una cosa pequeña, somos un pequeño átomo chiquitito, somos una pequeña porción de lo que Dios ha creado, pero no debemos de creer que solamente nos quedamos así. Dios nos ha dado la autoridad para que eso pequeño pueda tener un impacto sobrenatural en alrededor del mundo, en alrededor de donde estemos nosotros rodeados. Tenemos la oportunidad a comparación del universo, a comparación de la creación, tenemos esa dignidad como creación y como seres espirituales. Según el libro de Hebreos, dice que el hombre es en rango de forma inferior solamente a los ángeles. O sea, solamente somos algo que considerado ante el mundo como insignificante, porque recordemos que somos más de 8.000 millones de personas. O sea, 8 billones de personas comparados a uno, pues somos de verdad, o sea, sí es algo que consideramos que es algo insignificante porque es tan poquito, una pequeña porción de la creación, pero que tiene la oportunidad de tener un poder que pueda dominar la creación. Entonces, estamos de acuerdo que no debemos de aspirar a decir, no, pues yo como una persona en 8 billones, yo puedo controlar al mundo. Pues no se trata de esto, sino que Dios nos ha dado una porción a cada uno y sobre de ello tener el control siempre y cuando la voluntad de Dios así sea. Entonces, debemos de saber que lo único que nos separa en rango y poder de los ángeles es que ellos son seres espirituales inmortales y pues en este caso nosotros solo somos creación, pues que en un tiempo vive y un tiempo pues ya no va a estar en la tierra, ¿no? Ya no va a estar, pero lo que nos ha dado es que somos seres tripartitos, que tenemos cuerpo, alma y espíritu. En este caso, el espíritu es el que Dios nos ha dado la oportunidad de tener por medio del Espíritu Santo, que tiene que estar en comunión en todo tiempo, pero también tenemos un alma, y el alma es así, es eterna, y por lo cual nosotros tenemos solamente la oportunidad de que lo que pueda ser eterno, lo que pueda tener una trascendencia, que es nuestra alma, siempre tenga el control y la autoridad de Dios bajo un control de nuestras vidas. Recordemos que, pues solamente al ser esa pequeña porción de creación, tenemos la oportunidad de saber que podemos hacer la diferencia en un mundo que muchas veces no cree en lo que Dios ha dejado en nuestras vidas. Debemos de saber que nosotros cuando oramos, todo debe ser transformado en su totalidad. Si nosotros no lo creemos, no vamos a poder ver que es evidente en nuestras vidas. Leemos en el libro de Daniel, en el capítulo 10, versículo 12 y 13, dice, entonces me dijo, Daniel, no temas, y aquí pueden ustedes poner su nombre, ¿no? Rebeca, Emilio, Moni, Leslie, Charlie, Abraham, en este caso ahorita se conectó Omar, y también puedo seguir nombrando a los que no están conectados, ¿no? Y saber que cada uno puede tener el nombre ahí, ¿no? Entonces también puedo decir, ¿no? David, y aquí es lo que Dios les dice, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, dice, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido, mas el príncipe del reino de Persia, esto ya es cultura del tiempo de Daniel, pues más el príncipe del reino de Persia
se me opuso durante 21 días, pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y me quedé allí con los reyes de Persia. Pero debemos de quedarnos con lo primero. ¿Qué es lo primero que nos dice? Al ser una creación, dice que es insignificante, al ser una pequeña porción de creación, Dios nos dice a cada uno que nosotros no tengamos miedo, porque desde el primer día que nosotros dispusimos nuestro corazón a entender y a humillarnos bajo la presencia de Dios, dice que nuestras palabras van a ser escuchadas y a causa de las palabras, Él va a estar ahí para respaldar cada cosa que hacemos. Esto es importante porque aquí se abre un parteaguas de que cada cosa que vamos a ver en nuestras vidas va a ser importante para poder hacer algo en el tiempo que se nos diga, en el tiempo que estemos nosotros creyendo, porque se va a desatar un poder sobrenatural sobre nuestras vidas. De esta forma es importante recordar que orando vamos a tener una influencia muy, pero muy poderosa. Por causa de nuestra palabra en oración, se va a poder mover el corazón de Dios en amor y misericordia, desatando las cosas que hay en el cielo, en la tierra. Y de verdad que esto no se modificó en el tiempo de este aniversario y no quedó nada más para encuadrarlo. Créanme que este punto está escrito desde hace mucho tiempo, está ahí estructurando una base de discipulado alrededor de estos 12 años de la iglesia y créanme que ha llegado en el momento oportuno para saber que la autoridad como creyente va a desatar la autoridad del reino. Lo veíamos ayer, lo veíamos antier con el pastor Jonathan Rebollo, con el pastor Roberto Rojas. Lo que está en el cielo se va a desatar en la tierra. ¿Por qué? Porque así es la palabra de Dios. Dice que todo lo que se ata en el cielo será atado en la tierra y todo lo que se desate como bendición en el cielo se va a desatar en la tierra. Entonces, ¿qué nosotros debemos de hacer? Tener esa autoridad primero que todo como hijos de Dios, y esa autoridad de hijos de Dios nos va a dar la oportunidad de tener una autoridad como creyentes, sabiendo que lo que hay en el cielo se va a desatar en la tierra. ¿Por qué? Porque si estamos preparándonos y apuntándonos para estar en un futuro en el cielo con Él, en la presencia de Dios, pero mientras estamos en la tierra, podemos hacer que las cosas que están en el cielo, como tenemos una autoridad como hijos de Dios, una autoridad como creación, una autoridad como creyentes, vamos a poder ver que podemos adelantar las cosas que están en el cielo, en la tierra y poder incrementar el reino. Dice que en este tiempo del aniversario 12 es un tiempo de madurez. Hoy con estas cosas debemos de saber que esto nos va a dar una autoridad, pero sobre todo una madurez para que nosotros podamos ser extensiones útiles del reino. Esto es importante porque si nosotros hoy en día terminamos este día no creyendo en esto, vamos a tener que esperar más tiempo del que Dios ya nos ha dicho. Si Dios nos está hablando ya como una iglesia que está cumpliendo 12 años, a pesar de que no llevemos los 12 años reunidos, debemos de saber que si esta es la visión de la iglesia, nosotros tenemos esa misma visión en nuestras vidas. Debemos de saber que muchas veces va a haber complicaciones, va a haber situaciones que no nos impidan saber qué autoridad tenemos como hijos de Dios, como creyentes y sobre todo, como saber que el reino está en nuestras vidas. Muchas veces va a haber complicaciones, ¿no? Y como dice la diapositiva, consideramos que es complicado al inicio orar, ya que muchas veces pueden influir cosas en nuestra vida, así como temas espirituales que van a impedir que esa oración y que esa comunión y que ese desempeño del reino en nuestras vidas no sea efectivo, pero para eso siempre va a haber una solución, va a haber una salida. Debemos de saber que en nuestra boca y en nuestra lengua va a ser depositado un poder especial y que el enemigo es consciente de ello, de ese poder que nos ha sido otorgado, y es por esto que no debemos de dejar que alguna influencia del enemigo sea efectiva en nuestras vidas, porque están sometidas a la palabra de Dios. Esto de hecho lo veíamos también el día de ayer con el pastor Roberto Rojas,
que tenemos que tener esa dirección de Dios por medio de su palabra y todo tiene que estar sometido para que la autoridad del reino descienda sobre nosotros. El tema de ayer era la autoridad del reino como iglesia y nosotros debemos saber que pertenecemos a una iglesia y lo que dice la palabra de Dios tiene que someterse en nuestra vida. Así como lo dice Proverbios 18:21, dice, la muerte y la vida están en el poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Todo lo que podemos decir con nuestra boca, 100% va a tener poder porque Él ya nos dio esa autoridad como creyentes, de que si creemos, es posible, ¿no? Santiago 3:5 dice, así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Tenemos el poder y la autoridad para saber que lo que se diga será hecho. Entonces nosotros debemos de reconocer qué es lo que tenemos por decir y que lo que tenemos que decir siempre tiene que tener lo que está en el reino. Algo que sea correcto, no algo que sea incorrecto. En todo tiempo. Al tener el poder de Dios, podemos nosotros con nuestra boca construir y destruir, no solamente con cosas físicas, sino también con cosas espirituales. Siempre debemos de entender que aunque tengamos el poder de Dios para poder cambiar nuestro entorno, debemos de respetar la voluntad de Dios, que es agradable y perfecta, y sobre todo de su soberanía, que nos va a permitir cuando algo tiene que suceder, para aprender de ello y para depender totalmente de nuestro Dios. Esto es importante porque muchas veces el cristiano se frustra por esto, porque no quiere entender que hay una soberanía y sobre todo que hay una voluntad de Dios que es agradable y perfecta, que a pesar de que estemos viviendo situaciones complicadas, que a pesar de que a nuestro alrededor hay personas que están sufriendo cáncer, que están sufriendo problemas económicos, problemas familiares, cualquier situación que podamos imaginarnos, todo está bajo la voluntad de Dios y de eso nosotros créanme que vamos a aprender algo. Dios nos va a enseñar algo, Dios va a forjar un corazón fuerte, un corazón entendido, un corazón valiente, un corazón que va a disponer a que la voluntad de Dios vaya sobre incluso nuestro pensamiento. Va a ser agradable y perfecta y a su debido tiempo va a rendir el fruto que necesita rendir en nuestras vidas. Y para concluir, nosotros debemos de aprender y generar a un gusto para estar más tiempo en comunión con Dios en oración. Es importante que para que tengamos una autoridad como creyentes, tengamos una comunicación con Dios, porque ¿cómo vamos a saber cuál es el propósito de Dios en nuestras vidas, además de leer la palabra de Dios, orando y pidiéndole a Dios dirección por medio del Espíritu? Vamos a poder guardar la santidad con mucho más ímpetu y con más cuidado, desatando un poder que será dirigido por la voluntad y la soberanía de Dios, evitando que nos frustremos y que nuestro corazón sea lastimado. Recuerden que somos herederos del reino y que tenemos la autoridad del reino a nuestro alcance. Fíjense, aquí tenemos la autoridad del reino a nuestro alcance y solamente necesitamos tener estructura, organización y madurez para poder cumplir su propósito en nuestras vidas. Con esto terminamos este punto del 2.15, esta carpeta de Cristología, y resumiendo toda la carpeta, recordemos que tenemos una autoridad en nuestras vidas. Nosotros debemos de saber cómo aplicarla y si nosotros no sabemos, para eso tenemos la bendita palabra de Dios. Nunca dejen de acercarse a este precioso libro porque es necesario para nuestras vidas, porque esto forma nuestras vidas y sobre todo esto nos lleva mucho más allá de lo que podamos imaginar. Con esto cerramos y nos quedan menos de 2 minutos, para lo cual vamos a orar y vamos a cerrar este tiempo pidiéndole a nuestro Dios que hoy confirme su palabra con estas 3 predicaciones que tenemos y que Dios sea ayudándonos a mantener esta autoridad como creyentes para que la autoridad del reino se desate en nuestra vida. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a terminar en este tiempo. Amado Dios, te damos gracias por la oportunidad que nos da, Señor, de en este tiempo nosotros reconocer que tú has estado hablando en este discipulado, que tú has puesto estas clases,
Gracias por los que se han conectado y por los que van a escuchar esta transmisión. Y permite, por favor, Señor, que lo que estamos viendo en este tiempo de aniversario confirme 100% la palabra que tú has dado en este discipulado. Bendice a cada uno de los que están conectados y permite que su entendimiento siga abierto para las predicaciones que vengan y que tu poder se desate en sus vidas y que juntos podamos aprender que la autoridad del reino está a nuestro alcance y podamos ver grandes cosas en nuestras vidas. Te agradezco por este tiempo y sin duda alguna será un tiempo que disfrutemos y veamos tu voluntad en nuestras vidas. Te agradezco por todo. En el nombre de Jesús, te damos gracias. Amén y amén. Me despido de ustedes porque se va a cortar en cualquier momento y primeramente Dios nos vemos en la iglesia y en la siguiente clase, que por ahí vamos a ver si tenemos vacaciones o no tenemos vacaciones, yo les estaré avisando por medio del grupo, ¿vale? Entonces, nos vemos, Dios les bendiga a todos y nos vemos primeramente Dios en la siguiente clase. Dios les bendiga.